In other words, every single week matters. So when you turn up to church and you kind of bring your kind of like so-so, you don't understand how important it is. Así que con esto la lección que comparto no es que cada semana importa. Y es lo mismo que debería ocurrir cuando vamos semana a semana a la iglesia. No debería ser una semana así más o menos, sino que cada una debería importar. Because we only have this very small time where we're connected together. Porque solo tenemos un tiempo muy, muy corto juntos. So what makes us wiser, right? What makes us really wise? What makes us understand life and what helps us with perspective? Sí, ¿qué nos hace verdaderamente más sabios? ¿Qué nos hace entender las cosas? It's not just the years, although we have many years, some of us. No son solamente los años, muchos de nosotros ya tenemos muchos años, But actually, I believe it's the perspective on life and the experiences that we have. pero creo que tiene que ver más con las experiencias de vida que tenemos y las perspectivas que tenemos sobre la vida. So what I'm going to try and do with you over the next few days is I'm going to go through you with 4 different areas, okay? Así que quiero tratar con vosotros 4 áreas diferentes en los próximos días. Of what it means to be a follower of Jesus in the life is what we're going to look at tonight. ¿Qué significa ser seguidores de Jesús en la vida? Es lo que veremos hoy. What it looks like to be a follower of Jesus in the church, which I hope you guys are going to like not only be in but actually lead in. ¿Qué significa ser seguidor de Jesús en la iglesia? Y espero que no seáis meros espectadores, sino que seáis líderes en ello. What it's like to be a follower of Jesus in the world when you disagree or agree with the world's politics. ¿Qué es ser seguidor de Jesús en el mundo cuando estás de acuerdo o no con la política? And a follower of Jesus in the mission that we've been called to for our local selves and for the global self as well. Y qué es ser seguidor de Jesús en la misión para nosotros a nivel local y también a nivel exterior. All right, so I love metaphors, and I'm going to use lots of metaphors all over the next couple of days. Bueno, a mí me encantan las metáforas, así que voy a utilizar muchísimas durante los próximos días. I feel that each of us is like a river. Y yo pienso que cada uno de nosotros es como un río. And you know that a river is not formed just by itself, it's formed by lots of streams coming into it. Sabéis que un río se forma no por sí solo, sino por muchos arroyos que confluyen en él. So we hope that our river in Jesus, our river is our life in Jesus. Así que nosotros esperamos que nuestro río en Jesús sea la vida en Jesús. We ask ourselves, are we strong enough? Nos preguntamos, ¿acaso somos lo suficientemente fuertes? Is the river flowing in the right direction? ¿Acaso va el río en la dirección correcta? Is the river actually shaping the land? Does it actually cut the land in the right way? ¿Acaso está el río dando forma a la tierra de la forma adecuada? What if that land is rock and sand and really hard or really soft? ¿Qué pasa si ese terreno es arenoso o es rocoso, muy suave o muy duro? Can the river survive in the church? ¿Acaso puede sobrevivir ese río en la iglesia? Can the river actually change the church? ¿Puede el río cambiar la iglesia? Is your river even in the church? ¿Acaso se encuentra tu río en la iglesia? Which begs us two questions that I have to ask myself that I hope that you ask yourself often. Y esto me lleva a dos preguntas que yo me hago a mí mismo y espero que vosotros os hagáis a vosotros mismos también. They asked me before I began whether they could film this. Me preguntaron antes de que hablara si podían filmar esto, grabarlo. And I have this rule in my life Y yo tengo una regla en mi vida. that what you say in private, you have to be prepared to say in public. Que digas en privado debes estar dispuesto a decirlo en público. Because Siri is always listening to you. Porque alguien siempre te está escuchando. So you just have to be prepared all the time to kind of be consistent about who you are. Así que tienes que ser siempre coherente con quién eres tú mismo. So there's times when you actually don't say anything because you're kind of fearful, right? Porque hay veces en las que no te atreves a decir algo porque tienes algo de miedo, ¿verdad? So these are the questions that I ask myself, these two questions. Así que yo me hago estas dos preguntas. Should I wait until I retire to speak? ¿Debería esperar a jubilarme para hablar? Or should I speak so that somebody retires me? ¿O debería hablar para que alguien me jubile? Right? I mean, and this is a good question for you as a leader of a church, right? Should you wait until you retire to speak, or should you speak and then they say, no longer will you be working in the church? Y esta pues puede ser también una buena pregunta para vosotros como líderes. ¿Acaso espero a jubilarme para hablar, decir lo que quiero, o digo algo y fuerzo a que pues me echen? So I asked this young guy, he's 25 years old. Así que le pregunté esto a un chico de 25 años. I just finished preparing him to get married. Le estaba ayudando a prepararse para casarse. And I asked him this question, should I speak or should I not speak? Le hice esta pregunta, ¿hablo o no hablo? And he said, oh, you know, you shouldn't speak.
Y, ¿sabéis? Me respondió, no, no deberías hablar. And I said, why shouldn't I speak? Y le pregunté, ¿por qué no voy a He said, hablar? because if you speak, you'll be fired or you'll be removed and then you won't be my pastor. Porque si hablas, entonces te van a despedir o te van a quitar de aquí de la iglesia y ya no serás mi pastor. And I said to him, but you don't come to my church. Y yo le dije, pero si tú no vienes a mi iglesia. So I said, I need you to make a deal with me. Así que yo necesito que hagamos un trato. I need you to come to church and actually become a leader. Yo necesito que vengas a la iglesia y te conviertas en un líder. Not in a year, like straight away. No dentro de un año, sino ahora mismo. As soon as you get married, come back. En cuanto te cases, vuelve. And I said, then I'll think about whether I speak or not speak. Y entonces me pensaré lo de hablar o no hablar. All right, so this is the price. We always have to pay a price when we speak. Así que este es el precio. Siempre tenemos que pagar un precio cuando hablamos. If you don't speak, you lie to yourself, you pay a price. Si no hablas, te pagas un precio porque te mientes a ti mismo. And sometimes when you do speak, you pay a price because you lose what you think is valuable. Y a veces cuando hablas pierdes algo porque pierdes algo que considerabas que era valioso para ti. So the words that I share with you tonight and the words I share over the next few days, I ask myself, are these strong words? Are these good words? Are they the right words? Así que las palabras que comparto ahora con vosotros, que compartiré en estos días, me pregunto si son palabras valiosas, que son palabras fuertes, And si they are- sirven de algo. Yes, sorry. And they are gathered from lots of different streams, from great men and women from the past. Y son palabras que recopilo de muchos arroyos, And I de want- muchos grandes hombres y mujeres del pasado. And I want to know that this river can actually make a difference. Y me gustaría saber que este río realmente marca una diferencia. Whether it's going to make a difference in this big desert that it exists in. Así que quiero sí reflexionar sobre la potencia de nuestro río y si realmente va a marcar una diferencia en el desierto en el que nos podemos encontrar. And then here's another metaphor when we think about our faith and our faith growing. Y aquí hay otra metáfora acerca de lo que pensamos cuando pensamos en nuestra fe, en cómo crece. Do we approach our faith more like a potter does to clay? ¿Acaso nos aproximamos a la fe como un alfarero se acerca a la arcilla? Or do we approach it like a sculptor does to artwork or stone? ¿O lo With a hacemos chisel and hammer. como un escultor lo hace con la piedra, con Do un you- cincel y un martillo? You get the difference, right? A potter works in clay and it's all messy and constantly shaping it, right? ¿Sabéis? Un alfarero pues funciona de una forma un poco desordenada, dando forma a la arcilla. But then a sculptor takes a hammer and a chisel and he just cuts it really hard and makes the shape. Pero un escultor pues marca una forma de una forma más agresiva, con un martillo, con un cincel. So what is God to you? Is God a sculptor or is he a potter to Así you? que, ¿qué es Dios para ti? ¿Un escultor o un alfarero? What is the church to you? Is the church like a potter just working with you or is the church like ¿Y cómo es la iglesia contigo? ¿Es como un alfarero trabajando de forma delicada contigo o como un escultor más machacón? What is your attitude to God? Are you working with God like he is clay? ¿Y cuál es tu actitud hacia Dios? ¿Acaso lo miras a Él como moldeándote como la arcilla? What is your attitude to the church? Do you look at the church and just cut it out if it doesn't agree with you? ¿Y cuál es tu actitud hacia la iglesia? ¿Acaso simplemente la esculpes cuando no estás de acuerdo con lo que hace? These are difficult questions that require us to recalibrate everything. Estas son preguntas difíciles que nos obligan a recalibrar nuestra forma de pensar. And I believe one of the best characters that I think helps us understand this is Paul in the Bible. Y creo que uno de los personajes que más nos ayuda a lidiar con esto es Pablo en la Biblia. He wrote most of the Second Testament, Él escribió la mayor parte del Segundo Testamento, including the letter to the del Nuevo Romans, Testamento, right? incluyendo el libro de Romanos. Which inspired the gospel writers to write Matthew, Mark, Luke, and John. Y yo creo que esto inspiró a los escritores del Evangelio a escribir Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Because I think that they said, Paul's writing this great letter, we should do the same as well. Porque creo que ellos vieron los escritos de Pablo y dijeron, qué maravilla, tenemos que hacer lo mismo nosotros. And as he wrote this, he made a powerful river that has changed the world as we know it today. Y al escribir sus cartas, pues escribió un río tremendo que todavía hoy influye en nuestras vidas. Now, if you had to pick a favorite chapter, most people would pick chapter 8. Y si pides a alguien que elija su capítulo preferido, normalmente pues elegirá el capítulo 8.
And if they had to pick a favorite verse, I bet you this is the verse you'd pick, chapter 8, verse 28. Y si tuvieran que elegir un versículo preferido, estoy seguro de que elegirían el número 28, And this is what it Romanos 8, says. 28. Y esto es lo que And dice. we know that for those who love God, all things work together for good, for those who are called according to his purpose. Muy bien. This is it here. Y dice, sabemos además que a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. I don't know why I didn't think of that. She actually just read it from the Spanish Bible. It's much better. I thought you were going to translate the Bible as well. All right. So, when you're in the midst of chaos in your life, Así que cuando te encuentras en medio del caos en tu vida, and when you're depressed and beaten down, cuando te sientes deprimido y abatido, when you're at the end of the tunnel and you can't even see the light there, cuando te encuentras al final del túnel y no eres capaz de ver la luz al final, when you're dissatisfied with the church, cuando te sientes insatisfecho con la iglesia, do you kind of resonate with the text? ¿acaso resuena en ti este texto? And you say to yourself, we know that those who love God, all things work to good for good, and for those who are called according to his purpose. Do you feel fine with that? ¿Acaso te sientes bien con esto? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Or when you respond to the call from God, it's like an unquenchable fire in your soul. ¿O acaso cuando respondes al llamado de Dios es como un fuego que no se puede apagar en tus huesos? And you kind of feel like you're reading Jeremiah chapter 1, verse 5. Y sientes que estás leyendo el libro de Jeremías. And it says that before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I consecrated you. And I appoint you a prophet to the nations. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Antes que te formara en el vientre te conocí y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. So the difficulty is that some people, La dificultad es que algunas personas, I would probably say some men, y probablemente diría algunos hombres, dressed up in their London suits, que pues visten con sus trajes londinenses, tightened up their shoelaces, se aprietan bien, se atan bien los zapatos, put los on their cordones, cufflinks, se ponen sus gemelos, knelt down and prayed, se arrodillan y oran, and rose up and said, y se levantan y entonces dicen, in the womb you were formed, en el vientre fuiste formado, but alas, pero your DNA didn't come out the way it should do. tu ADN no salió como debía salir. And your skin tone is not the skin tone that we wanted it to be. Y el tono de tu piel no es el adecuado. And therefore you will not be able to serve in certain places. Así que no puedes servir en ciertos lugares. And they said, in the womb you were indeed formed, Y dicen también, en el vientre fuiste formado, but your DNA didn't come out as it's supposed to. pero tu ADN no salió como debía And your genitals didn't appear in the same way. y tus genitales no salieron And adecuadamente. because you're not a man and you're just a woman, you will not be able to serve. Y como no saliste hombre, sino que eres solo una mujer, pues no puedes servir. And they said, in the womb you were indeed formed, Y dicen, en el vientre fuiste formado, but ¿sí? your DNA didn't actually produce you in the same way. Pero tu ADN no salió no te salió de la misma manera. And you came out with a questioning mind, Y surgiste con una mente con preguntas. and you're not satisfied with simple answers, No te satisfacen las preguntas and you want something sencillas deep, y quieres algo profundo. and so you're not going to be able to serve. Así que no puedes servir. Do you read Romans chapter 8, verse 28 and just say it's all okay? ¿Acaso lees Romanos 8:28 y dices que todo está bien? Maybe it's a little bit too heavy for us, right? Igual es demasiado para nosotros, ¿no? So I think that it's important that when you read Romans, you have to understand the context of where it comes from and where Paul's going and what he's actually trying to do. Así que creo que cuando leemos Romanos tenemos que entender muy bien el contexto, entender qué es lo que quería decir Pablo y a dónde nos quería llevar. Because right at the beginning, he just says, look, there's no condemnation. Porque justo al principio dice, ahora pues no hay ninguna condenación. And everybody said, amen. Y todos dicen, amén. Yes. You're like, Eso. yes, I love Sí. that there's no condemnation. That's great. That's great. Me encanta, sí, You're que no like, haya condenación. I don't feel condemnation anyway. And then Paul also says, not only is there no condemnation, but you're also adopted, Y Pablo también dice, no solo no hay condenación, sino que también habéis sido adoptados. which means that you're forgiven. Así que sois perdonados. And everybody said, Y amen. todos dicen, That's really good. That's good. That's good. Sí. And this is not the forgiveness like we as humans forgive, y right? este no es el perdón como lo damos nosotros, los seres humanos. You know, because in forgiveness for us as human beings involves building trust and reconciliation and thousands of years before we actually really forget anything.
Porque el tipo de perdón que damos nosotros requiere de reconciliación, de confianza, de tomarse miles y miles de años hasta que por fin pues lo olvidemos. This is forgiveness from God that actually is reconciliation and trust and all of it just wrapped up into one instance. Este es el perdón de Dios que nos regala la reconciliación y el perdón de forma inmediata. Of course, Paul knew that Israel understood how painful it is to not be forgiven. Y por supuesto Pablo sabía que el pueblo de Israel entendía lo que era no sentirse perdonados. So Paul has to unpack this gift. He has to kind of explain what's really going on inside here. Así que Pablo tiene que explicar bien este regalo. It's like you had that great Christmas present from the 1980s. Es, por ejemplo, como cuando recibes un regalo muy chulo de los años 80. And what was the most amazing gift that everybody wanted in the 1980s when they were a little boy or a little girl Y en los años 80, el mejor regalo que podías recibir was a remote-controlled car. era un coche teledirigido. And by remote-controlled, it was really not remote or controlled or anything. Y cuando digo teledirigido, pues no lo era realmente. It was a car attached with a wire attached to a control. Era un coche que estaba sujeto a un cable, que estaba sujeto a un mando. And so you'd play with it and you'd have to follow it everywhere you went. Así que pues jugabas con eso y tenías que perseguir al coche por donde quiera que fuera. And if you got into the carpet, it wouldn't go anywhere. Y claro, si se subía en la alfombra, pues ya no se movía más. Except your mom, your dad, your granny, your granddad, Excepto que tu padre, tu madre o tu abuelo o tu abuela they always forgot to read the packaging. siempre se los olvidaba leer And el so as envoltorio. you el open paquete. this present up, it would always say, batteries not included. Sí, que siempre que abrías el regalo, ¿Verdad? siempre te encontrabas con el mensaje, las pilas no están incluidas. This is what chapter 8 feels like. You're feeling like batteries not included. Así que esto es lo que produce en nosotros este texto de Romanos 8. Es como que las pilas no están incluidas. Because Paul starts off with these words, for I consider that the suffering of this ... Porque Pablo dice, porque yo considero que el sufrimiento de este... ¿3 puntos? And you kind suspensivos. of say, so Paul, don't go to sufferings. Let's talk about the good things. ¿Sabes? Es como que le quieres decir a Pablo, no vayas aquí al sufrimiento, hablemos de cosas positivas. I thought you said we were no condemnation and we were forgiven. Pero yo pensaba que estabas hablando de no condenación, de ser perdonados. So it requires a really huge pause right now Así que aquí tenemos que hacer una gran pausa, because I've got to be able to kind of unpack this even more for you. porque quiero desgranar esto más para vosotros. And this is the story of recalibration. Así que esta es una historia de recalibrado. And recalibration is like when you take a watch and a clock and you kind of like you get it to be in sync. So if Alex and I both had our watches the same time, which is not possible because mine's an Apple Watch and yours is not. So mine would be Vale. accurate. Así que esto es como un proceso como cuando recalibras un reloj para que pues, los dos estemos sintonizados a la misma hora. Solo que no es posible porque el mío es analógico. So we're going to try and recalibrate the entire story here. Entonces vamos a intentar recalibrar toda la historia. And what you have to understand about Israel and about Paul, it's not about becoming a man. Entonces lo que tienes que entender es que no se trata de It's not un about- niño convirtiéndose en un hombre. It's not about starting a new religion. No se trata de empezar una religión nueva. It's not about him changing his name from Saul to Paul. No se trata de un cambio de nombre de Saulo a Pablo. It's not about psychological reprogramming. No se trata de una reprogramación psicológica. And it's not about a persecutor switching careers. Y no se trata de un perseguidor que cambia de profesión. It is about a deep transformation of Se- heart and mind. Se trata de una transformación profunda del corazón y de la mente. It is about capturing all that Saul was going to experience. Era acerca de capturar todo lo que Saulo iba a experimentar. And it's a beautiful journey of recalibration that's grounded in Jesus. Un viaje precioso de recalibración fundamentada en Jesús. And this is why verse 18 makes so much more sense when you read Romans chapter 8. Y por eso el versículo 18 tiene mucho más sentido. All right, little history. How many people like history? ¿A cuántos de vosotros os gusta la historia? How many people don't like history? ¿A cuántos no os gusta? Oh, you people. Come join us. Come join us. All right. Saul grows up in Tarsus. Así que tenemos a Saulo que creció en Tarso. Tarsus is over here. Athens is over here. Así que tenemos a Tarso por allí, Atenas está por aquí. Everybody knows that Athens is where all the intelligent people are. A ver, todos saben que en Atenas están todas las personas inteligentes. But at some point in history, Athens was pushed all the way over to Tarsus, where Tarsus is where Paul grew up, and all the smart people went there.
Pero en algún momento de la historia, pues se empujó a la gente de Atenas que llegó hasta Tarso, donde estaba Saulo. So he grew up in a university town. Así que él creció en un pueblo universitario. He grew up with people who were very smart, Creció con gente que era muy inteligente. but they were all required to worship the goddess of Roma. Pero a todos se les requería que adoraran a la diosa Roma. And they were required to call him Lord Caesar. Tenían que llamarlo señor César. It's imagined as, just as a side note, Lord Caesar, right? Imagine Jesus comes along and says there's actually only one Lord, and it is God. You can imagine the tension when there is only one Lord and it is Caesar, how politically astute and how charged that was. Y aquí hago un paréntesis. Imaginaos cuando llega Jesús y dice que solo hay un Señor. Pues esto provocaba muchísima tensión en la época. And Augustus was the son of God. But Paul comes along and says, actually, you know who the son of God is? It's Jesus. Y Augusto era el hijo de Dios, pero claro, viene Saulo y dice, no, es el Jesús. So Paul was a master of using the language of his day and confronting the ideas they had and translating it to God. Así que Pablo era un experto en tomar las ideas de la época y utilizarlas para compartir los conceptos. Now, they believe there was about maybe 2,000 Jews out of the 100,000 people who lived in Tarsus. Entonces Saulo era uno de unos 2,000 judíos de los 100,000 que vivían en la ciudad. And Paul would have grown up inside that town. Y Saulo pues habrá vivido allí en aquel pueblo. And as a faithful Jew, he would have recited the Shema every day. Y como un judío fiel recitaría la Shema cada día. 3 times a day, he would have said, Shema Israel, Adonai Elenu, Adonai Echad. 3 veces al día diría Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. So as he's declaring that Caesar is God, is not God, Así que declarar que César es el Señor, Dios. they actually come to him and say, this is not acceptable. Así que cuando él, declara que César no es Dios, pues para los demás no es aceptable. And so the Jews in his town broker a deal with Caesar. Así que los judíos en este pueblo llegaron a un acuerdo con el César. And Caesar agrees to say, you will pray to your God to look after me. Y el César acordó que ellos podían orar a su Dios para que lo protegiera a él. In other words, he says, I will live and let live. En otras palabras, él dijo, yo beberé y dejaré vivir. So this is how Saul grew up, in a live and let live world. Así que así fue como creció Saulo. And then he not only does this, but he also gets taught by different teachers. Y no solamente hace esto, sino que le enseñan varios maestros diferentes. He worked in business, Trabajó en un negocio, a multicultural interfaith community. en una comunidad intercultural. He spoke Hebrew and Aramaic and wrote in Greek. Hablaba hebreo, arameo y escribía también en griego. Hablaba griego también. But there's a deep sadness in his life. Pero había una gran tristeza en su vida. And this sadness is like a dark cloud over his life. Y esta tristeza es como una nube oscura sobre su vida. For in God, who created Adam, Porque en Dios que creó a Adán, for in God, who created Adam and Eve, en Dios que creó a Adán y a Eva, he knows that they had rebelled against God. él sabe que ellos se rebelaron contra Dios. And you know how the story goes. They rebel against God. ¿Y sabéis cómo va la historia? Ellos se rebelan contra Dios. They get sent out of the garden. Ellos tienen que abandonar el jardín. And the cycle of rebellion continues over and over and over again. So they get exiled all the time. Y ese ciclo de rebelión se repite una y otra vez y otra vez y otra vez, así que se permanecen en el exilio. Saul knows that God rescues them from Egypt. Saulo sabe que son rescatados de Egipto. And when he builds this sanctuary, Y cuando construye el santuario, he says to him, I'm going to dwell among you. Dios dice, voy a vivir entre vosotros. And so the Shekinah glory of God arrives like a cloud inside and fills this sanctuary. Así que la Shekinah, la presencia de Dios, aparece en el templo, lo llena de presencia de It's the Dios. same when they built Solomon's temple. It was filled with the glory of God. Es lo mismo cuando se construye el templo de Salomón, lleno de la gloria de Dios. However, Sin embargo, before the exile, antes de su exilio, God departs from the temple. Dios abandona el templo. They had disobeyed and they'd broken the covenant. Habían desobedecido, habían roto el pacto. So now Saul Quebrantado el knows, pacto. based on Isaiah,
Así que basándonos en Isaías, that's what's needed in life lo que se necesita en la vida is revival and reformation. es reavivamiento y reforma. Strict adherence to the Torah. Una adherencia estricta a la Torah. What's needed is next level investment, Lo que se necesita es una inversión del siguiente nivel and you need to go earn forgiveness. y tienes que ganarte el Does perdón. this sound familiar? ¿Acaso esto os suena familiar? Ever met anybody like this? ¿Habéis conocido a alguien Where they así? feel like they need to earn everything from God? Gente que cree que tiene que ganarse todo de Look. Dios. Saul studies Daniel chapter 9. Saulo estudia Daniel capítulo 9. He knows with all the other Jews that the Messiah is supposed to arrive. Él sabe, al igual que el resto de los judíos, que el Mesías tenía que venir. He's about 20 years old when Jesus dies on the cross. Tiene unos 20 años cuando Jesús muere en la cruz, But he can't accept Jesus because the temple is empty. pero no puede aceptar a Jesús porque el templo está vacío. They have not received the forgiveness that they want. No han recibido el perdón que querían. So Saul looks into his history Así que Saulo mira su historia and he's looking for a way to say, this is my people. This makes me really serious. y él quiere encontrar una manera de decir, este es mi pueblo, esto es algo serio. When it came to the flood, Cuando llega el diluvio, when it came to circumcision, cuando llega la circuncisión, when it came to Sabbath, cuando llega el sábado, I mean, he understood that people were not taking it seriously. él entendió que la gente no se lo estaba tomando en serio. They ate anything that moved. Se comían pues lo que se moviera, They slept with anyone they wanted to. se acostaban con quien les diera la gana And they made Sabbath like any other day. y hicieron que los sábados fueran como cualquier otro día. What was needed was revival and reformation. Lo que se necesitaba era reavivamiento y reforma. Strict adherence to the Torah Una adherencia estricta, una fidelidad so we absoluta a can la Torah earn forgiveness. para poder ganarnos el perdón. And if we earn forgiveness, what will happen is that God will return. Y si nos ganamos su perdón, he entonces will fill Dios the temple. regresará y llenará el templo. Because we don't think He actually believes in us. Porque no creemos que Él crea en nosotros. There were two schools, the Hebrew schools at the time of Saul, Había dos escuelas de pensamiento en la época, Shammai and Hillel. la Shammai y Hillel. And remember what I said about Caesar? ¿Y recordáis lo que dije antes sobre el César? Live and let live. Vivir y dejar vivir. Well, Saul's teacher said, you should actually, if somebody disagrees with you, let them live. Los maestros de Saulo decían, ¿sabes? Cuando alguien... But okay, can you repeat it? That's okay, that's okay. Saul said to them, his teacher would say to him, if somebody disagrees with you, that's okay, let them live. Okay. Sus maestros le decían, si alguien está en desacuerdo contigo, no pasa nada, déjale vivir. But Saul had read many different stories in the Bible. Pero Saulo había leído muchas historias en la Biblia And he remembers the story of Phineas. y recuerda la historia de Finés. You guys remember the story of Phineas? ¿Recordáis su historia? Phineas basically sees that the children of Israel are being tempted by prostitutes. Finés básicamente ve que los hijos de Israel están siendo tentados por prostitutas. And one guy walks across the camp into the tent with a prostitute. Un chico pues entra al campamento con una prostituta. And Phineas says, this is not good. Finés dice, esto no So está bien. he takes a spear and he goes and he stops them Así que coge una lanza y los detiene together juntos. in one moment. And people En un say, momento. that is the zeal of God. Y algunos dicen, ese es el celo de Dios. Wow, look at that guy, Phineas. Y dicen, mira este tío Finés. He read about Elijah on the Mount Carmel and how afterwards he said, let's go kill all those people of Baal. Y lee sobre la historia de Elías sobre el Monte Carmelo, como dice, vamos a aniquilar a todas estas personas. And then he had his own history, the Judas Maccabeus revolt, where they revolted against Rome and actually won. Y pues tiene también su propia historia con Judas Macabeo, con la revuelta de los macabeos. So Saul looks at the temple. Así que Saulo mira el templo And you remember this temple is covered with gold on the front face. y recordad que este templo está cubierto de oro en la fachada. They blow the shofar every morning. Y sonaban el shofar cada mañana, And it would resonate through the entire valley. que resonaba sobre todo el valle. The gold would glisten at it as the sun rises in the morning. Y ese oro pues brillaba mientras amanecía en la ciudad. This is the place where heaven and earth meet together. Este es el lugar donde se encuentran cielo y tierra. The place where God and humanity connect. El lugar donde Dios y la humanidad se conectan. They had rebuilt it.
Lo habían reconstruido, They had the finest marble stones. tenían las mejores piedras. They did all their Passover feast there. Ellos hacían pues todas las fiestas allí, And God was la not Pascua, present. pero Dios no estaba presente. You know what was needed? ¿Sabéis lo que hacía falta? Revival and reformation. Reavivamiento y reforma. Strict adherence to the Torah. Una fidelidad absoluta a la Next Torá. level investment. Una inversión del siguiente nivel. And you need to do whatever it takes Y tienes que hacer lo que haga falta to make God return. para hacer que Dios vuelva. So like Abraham, like Jacob, Como Abraham, como Jacob, like Joseph, como José, like David, and like Daniel. como David y como Daniel. Saul longed to hear the voice of God. Que Saulo deseaba escuchar la voz de Dios. And on that road to Damascus, Y de camino a Damasco, he finally connects all those dots. por fin logró conectar esos puntos. And this is what happened. Y esto es lo que ocurrió. Saul absolutely loved God, Saulo amaba absolutamente a Dios. and Saul absolutely ignored God. Y Saulo ignoraba absolutamente a Dios. Is that possible? ¿Es eso posible? That you can love God and ignore God. ¿Es posible amar a Dios y a la vez ignorarle? When Saul asked to see God, Cuando Saulo pidió ver a Dios, when he asked to be forgiven, cuando pidió ser perdonado, when he asked to be accepted again, cuando pidió ser aceptado de nuevo, the last thing he ever thought he'd see lo último que él se imaginaba que iba a ver would be the Jesus Nazareth. era a Jesús de Nazaret. The last thing that he would ever imagine Lo último que se podía imaginar, was that he who was despised que aquel que fue despreciado and rejected by men y rechazado por los and hombres, acquainted with grief un varón de dolores, was this Jesus. este Jesús. And by the baptism of the power of the Holy Spirit, Y por el bautismo del Espíritu Santo, he changes the Shema. él cambia la Shema. And you can read about it in 1 Corinthians 8:6, Y podéis leerlo en 1 de Corintios 8:6, where Paul includes Jesus Christ in the Shema as well. donde Pablo incluye a Jesús en la Shema también. All right. By the time Paul reaches his first journey, he's going to be beaten up twice. Para cuando llega a su primer viaje, le han golpeado 2 veces, He's going to be left dead on the streets. lo han dejado por muerto en las But everything calles, has changed for him now pero todo ha cambiado para él because ahora, his recalibration is grounded in Jesus porque ahora Christ. ha sido recalibrado en Jesús. And so now he has to write this incredible letter. Así que ahora tiene que escribir esta carta increíble. He has to tell everybody about Romans. He has to tell everybody about Romans. the Tiene letter. que hablarle a todos sobre los romanos, That God's solution is Jesus. que la solución de Dios es Jesús. It is not us. No somos nosotros, It is not our logo. no es nuestro logo, It is not our committees. no son nuestros It comités, is not our vision. no es nuestra visión. It's like he's quoting John. Es como si estuviera citando Juan. And when I went lifted up, Y cuando yo sea levantado en I la would tierra, draw all men unto me. atraeré a todos hacia mí. So Paul pens this letter. Así que Pablo escribe esta carta. No condemnation, No hay condenación, plus adoption, más adopción, welcome to the family. igual a bienvenido a la familia. And you kind of get the idea as you're reading through the entire Bible Y llegas a esta idea cuando lees toda la Biblia, that Paul lives in the place where he sees that God sees everything as good. que Pablo ve que Dios está en una posición en la que ve que todo es bueno, But we've destroyed it all. pero nosotros lo hemos destruido todo. And I need to tell you that we can't fix it. Yo tengo que deciros que nosotros no podemos arreglarlo, We can't repair it. no podemos repararlo, We can't restore it. no podemos We can't restaurarlo, resolve it. no podemos We resolverlo, can't undo this. no lo podemos deshacer And we can't ignore this anymore. y no lo podemos seguir ignorando. And this is why in Romans it says the creation groans Por eso en Romanos Pablo dice que la creación gime and humanity groans as well. y la humanidad también gime. So that he gets to the point inside Romans 8, chapter 8, verse 27, Así que él llega al punto en Romanos 8, where he says, versículo 27. I'm going to tell you in response to the creation and to humanity's pain. In response to the creation and humanity's pain, En respuesta al dolor de la creación y del ser humano, I introduced you to the Holy Spirit. introducirle al Espíritu Santo. And he calls him, and he who searches the hearts. Y lo llama y dice aquel que busca en los corazones. And he tells us that he who searches the hearts, the best way in English would be to say the searcher of hearts. Y la mejor forma de decir esto en inglés sería el buscador de corazones. Where we get the idea that the Holy Spirit actually sees what's going on in our lives. Porque tenemos la idea de que el Espíritu Santo ve lo que está ocurriendo realmente en nuestras vidas. Understands what we're going through. Entiende por lo que estamos pasando. So I ask you this question.
Así que os hago esta pregunta, For our recalibration must be regrounded in Jesus. porque nuestra recalibración debe estar fundamentada en Jesús. Is Adventism at a crossroads? ¿Acaso se encuentra el adventismo en una encrucijada, And I would say, yes, it is. en un cruce de caminos? Yo Over diría what? que sí. ¿Sobre qué? Everything, Todo. right? Because ¿Por qué? some of our leaders Porque algunos de nuestros líderes love God, aman a Dios, but they're misdirected. pero están desencaminados. Do you understand? ¿Entendéis lo que digo? Like Saul, Como Saulo, you can love God puedes amar a Dios and you can be misdirected. y puedes estar yendo en la dirección equivocada. Jesus never said Jesús nunca dijo that about the kingdom of God, acerca del reino de Dios that we need to establish it, que nosotros teníamos que establecerlo, we need to further it, que lo teníamos que prolongar, that we need to build it, que lo teníamos que construir, extend it, extenderlo, control it, controlarlo, bring it. traerlo. Jesus said, Lo que Jesús dijo, I invite you to the kingdom of God te invito al reino de Dios. so you may seek it, Así que puedes buscarlo, enter it, entrar en él, receive it, recibirlo and inherit it, y recibirlo en herencia and declare that it has come. y declarar que ha llegado. Look, we all need a recalibration experience. Pero nosotros todos necesitamos una experiencia de recalibrado. Paul called Jesus when he was a little boy Jesús llamó a Saulo cuando era un niño pequeño through Caesar. a través del César. Jesus called Saul through his teachers, through Gamaliel. Jesús llamó a Saulo a través de sus maestros, a través de And Jesus Gamaliel. called Saul when he was on the road to Damascus. Y Jesús llamó a Saulo cuando estaba de camino a Damasco. When I was 19 years old, Cuando yo tenía 19 años, I had to go to be interviewed by the union presidents and conference presidents. tuve que ir a hacer una entrevista ante los presidentes de unión y de conferencia And I was scared. y tenía muchísimo miedo. What kind of questions will they ask me? ¿Qué me van a preguntar? And the union president at the time, Pastor Cecil Perry, Y el presidente de unión del momento, Cecil Perry, was this very wise guy. era un hombre muy sabio. He asked me, who do you work for? Y me dijo, ¿tú para quién trabajas? Do you work for the British Union of the Seventh-day Adventist Church? ¿Trabajas para la Unión Británica de los Adventistas del Séptimo Día? Or do you work for God? ¿O trabajas para Dios? And I was like, oh no, Y, how do I answer this? y yo pensaba, ¿cómo respondo esta pregunta? It's a trap question Es una pregunta trampa, because I want to work for the church. porque yo quiero trabajar I para also la work for God, I iglesia, don't know. pero también quiero trabajar para Dios, así que no sé. Today it's a really easy answer. Para mí es una respuesta muy fácil, muy sencilla hoy. And hopefully it's easy for you too. Y espero que para ti también lo sea. You need to understand that there are expectations from below, from outside, and from above. Tenéis que saber que hay expectativas a nuestro nivel y también más arriba del nuestro. But when you've experienced the road to Damascus experience, Pero cuando has experimentado el camino de Damasco, which we call recalibration, que nosotros llamamos recalibrado, you understand your recalibration is grounded in Jesus. entendemos que debemos ser recalibrados en Jesús. You understand that we work for Jesus, Entendemos que trabajamos para Jesús and that's a follower in the life. y eso es un seguidor en la vida. So I'm going to ask you, Así que os voy a pedir, if defending those who are weaker or broken in this world is heresy, si el defender a aquellos que son más débiles en este mundo es una herejía, remind yourselves that you work for Jesus. recordad que sois o trabajáis para Jesús And that is a follower of the life. y que sois unos seguidores de la vida. If creating space for intelligent questions, for people to dialogue, and is considered heresy, Si el crear un espacio para el diálogo y para hacer preguntas inteligentes se considera herejía, remind yourselves that we work for Jesus. recordad que nosotros trabajamos para Jesús. If lifting up those that God has called into ministry is considered heresy, Si el poner en alto a aquellas personas que han sido llamadas por Dios al ministerio es considerado una herejía, remind yourselves that we work for Jesus. recordad que nosotros trabajamos para Jesús. If speaking of the name of Jesus is considered heresy, Si hablar del nombre de Jesús se considera una herejía, remind yourselves that you work for Jesus. recordad que trabajáis para Jesús. Adventism is too beautiful to be polarized.
El adventismo es demasiado hermoso o precioso para ser polarizado. And now more than ever, Y ahora más que nunca we need to remember that we work for Jesus. tenemos que recordar que trabajamos para Jesús. And we need to find a way Y tenemos que encontrar la to manera raise the conversation de proponer conversaciones al respecto, to a new place de llegar a un punto nuevo where our eyes are actually in Jesus. donde nuestros ojos se fijen en Jesús. For when our eyes are on Jesus, Porque cuando nosotros centramos nuestros ojos en Jesús, all men and all women will be drawn to him. todas las personas serán atraídas hacia Él. Let me pray for these guys. Quiero orar por vosotros. Heavenly Father, Querido Dios, your name is beautiful. tu nombre es precioso. Oh Jesus, we are thankful for all you are. Querido Jesús, nos sentimos muy agradecidos por todo lo que eres. Spirit, we ask for you to enter into our hearts Espíritu, te pedimos que entres en nuestros corazones, and give us our road to Damascus experience, que nos des una experiencia de camino de Damasco, where we have the courage to follow you, donde tengamos la valentía de seguirte, to speak in season de hablar en el momento adecuado and out of season. y fuera de tiempo. We ask this in Jesus' name. Lo Amen. pedimos en el nombre de Jesús.